Vamos a saludar al Dani hoy día primero. Siempre saludamos a la Titi primero. Buah. Pierdo lo caballero, ¿no? Pierdo por eso. ¿Cómo estás, Dani? No sé qué decirte de eso, pero estoy bien. Estoy aquí con ¿Cómo estuvo calor. tu semana? Está bien. Volví a trabajar, ahora estoy llegando y me senté al tiro a grabar con ustedes. Llegué corriendo, venía Qué atrasado, como ejecutivo. 15 minutos. Tanto trabajo este hombre. Te va a hacer rico. Me decían No, a mí. Puro laborando. pero un horario Cuando normal de me trabajo. sacrificaba como esclavo. Un horario normal, de 8:30 Un a horario 5:30. Corvé Labor. Ok, muy bien. La Titi. Bienvenido, Dani. Bienvenida, Titi. ¿Cómo está la Titi? ¿Cómo estuvo la semana la Titi? Recuerda, Dani, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Sabias palabras. Yo estoy bien. Mi semana está mucho más relajada porque me quedan 2 semanas de clases y esta semana es semana de oración en mi colegio, así que ando re contenta, re feliz. Hay muchas menos clases que normalmente, así que Bueno. me encantan las semanas de oración. Muy bien. O sea, Les terminé queda poquito 2 para cerrar el año. semanas y después como 2 meses de vacaciones. Son O 3, sea, ¿no? no, después se sigue trabajando, pero es planificación. Para el próximo Di la año hay verdad, capacitaciones. Cecilia. De verdad hay capacitaciones. Ya nos la agendaron y Sí, todo. sí, yo trabajé en colegio, lo recuerdo. Después salen 2 semanas antes de Año Nuevo, algo así. Y ahí tienen hasta marzo. Hasta 2 semanas antes de marzo, algo así. Muy bien. Claro. 3 meses. Y el Mati. Yo, pues recién partí las clases, así que estoy disfrutando. Tengo hartas clases de Kunram, así que disfruto harto. Ah, y acá está helado, acá está lloviendo. Hoy día hizo harto frío, me recordé a Santiago de Chile, o el sur de Chile, ¿Tanto así? pero está rico. Mira, hoy día hizo frío, pero lo disfruto, porque no hace frío en todo el año en este país, así que fue agradable para mí. Acostumbrado al frío en Agradecido. Chile. Sí. Así que bueno, vamos a comenzar. Les recordamos que todos nuestros materiales, como siempre, están en Ministerio Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y se sube semanalmente a Spotify. Les pedimos ahí, puedan comentar la lección de esta semana, o de la siguiente, pero comenten. Y ahí nos dejan sus saludos, de dónde nos escuchan. Y nosotros los leemos después aquí en el espacio podcast. Pero Vamos. comentan en YouTube, no en Spotify. Sí, en YouTube, en En Instagram. YouTube. Sí, porque Spotify nunca, ustedes entran, yo no entro a Spotify. No sé por qué lo tengo instalado no sé. Yo sí. Bueno, pero YouTube. Sí, Igual yo lo soy uso. viejito todavía. Es como la gente que ocupa cassette todavía. Yo ocupo YouTube nomás. El Mati nos escucha en Facebook. Ah. Fotolog. Así que vamos a partir. Vamos a pedirle a nuestro querido Dani que pueda hacer la oración inicial y comenzamos con el espacio podcast. Ya. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te queremos dar gracias por esta semana que ya está terminando, que mañana ya es tu sábado santo, Señor, y podemos compartir contigo de una manera diferente, especial, y también compartir con nuestros hermanos. Te queremos pedir ahora que nos acompañes en este podcast, que podamos hablar cosas de acuerdo según tu Biblia, Señor, y tus enseñanzas. Acompáñanos en nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Bien, vamos a estudiar esta semana el capítulo 13 de Juan y lo que habla sobre los apóstoles. Titi, cuéntanos un poquito de qué trató la semana. Oigan, se me había olvidado, pero tenemos noticias. Nos cambiaron de jefe y hay que darle la bienvenida, ¿cierto? Y hay que agradecer, ¿cierto?, el tiempo de servicio al pastor Remo. Ahí hacemos un pequeño paréntesis.
y una bienvenida al pastor Andrés Dinamarca, ¿cierto? Que va a estar ahora en nuestro ministerio. Así que eso, un saludo para ambos pastores. Yo creo que los vamos a invitar ahí para dar la despedida con el pastor Remo y la bienvenida con el pastor Andrea, Sí. ¿no? ¿Qué piensan? La chicos? transición. Ujú. Ya, es el cambio de mando. Ya, vamos a estudiar entonces la lección número 9, que lleva por título La preparación de los discípulos. Y a lo largo de su ministerio, Jesús llamó a harta gente a su discípula. Uno podría pensar que solamente llamó a los 12, pero harta gente, ¿cierto?, seguía al Señor para servirlo. Y algunos de sus seguidores más fervientes tenían entornos, ¿cierto?, poco prometedores, como lo fue la mujer que había tenido 5 maridos, un hombre que había estado enfermo durante 38 años, un ciego de nacimiento. Son personas que siguieron a Jesús sin vacilar. Y otros con mayores conocimientos como Nicodemo, como los dirigentes religiosos, tardaron un poquito más en creer, ¿cierto? Mientras que les costó un poco más. Incluso los 12 discípulos que formaban parte del círculo más íntimo de Jesús lucharon un poquito para comprender y abrazar plenamente lo que significaba ser un discípulo de Jesús. Entonces, a medida que se acerca el final del ministerio, Jesús se centró por completo ¿en qué? En preparar a este pequeño grupito para los acontecimientos que pronto iban a suceder en la tierra. A partir del capítulo 13, que es el que vamos a estudiar esta semana, el Evangelio contiene las últimas enseñanzas que Jesús le quería enseñar a sus discípulos y los acontecimientos de la semana de la Pasión. Entonces es súper importante porque el Señor en sus últimas horas, Él estaba pero decidido a dar una demostración final, plena y definitiva de su amor, que era lo que venía a mostrar a este mundo. Así que de eso vamos a hablar, de cómo fue la preparación para los discípulos. Pero, bueno, comentar de que ya estamos en la segunda sección de Juan, del libro de Juan. Si Juan podríamos dividirlo como en 2 secciones. Esta es la segunda, porque ya tiene sus capítulos. ¿Sí? Y en esta segunda sección tiene casi la misma medida de capítulos que la primera, de Juan 11 en adelante. Pero el tema con esta sección es que solo abarca poco tiempo, muy poquito tiempo. Y es interesante que quizás pasa mucho en poco tiempo, ¿no? Imagínate que nosotros aquí en 3 capítulos tenemos solo lo que Jesús dice, ora y les dice en la Santa Cena o en la cena final a los discípulos. Es como 3 capítulos, bueno, se podría escribir más, yo creo, o con más detalle incluso. Pero en este en específico, Jesús le lava los pies, demostrando la interpretación general es que como una prueba de su humildad y amor. Ahora, ¿por qué humildad? Yo lo he explicado otras veces, pero porque en el Medio Oriente los pies es lo más sucio. Por eso, no sé si se acuerdan del acto, cuando un árabe le tira los zapatos a George Bush en una ronda de prensa. Le tira los zapatos porque eso es como lo que se le hace a los perros, ¿no? Lo más sucio. Y la gente se saca los zapatos a entrar a la casa. O sea, ¿por qué? Porque los pies como la parte más sucia del cuerpo. Entonces, hay harto simbolismo con los pies. Entonces, cuando Jesús se arrodilla y le limpia los pies, era el trabajo que hacía un esclavo. Y le limpia los pies, le limpia lo más sucio. Entonces, demuestra su amor. Y como dice capítulo 19, le demuestra su amor hasta el final. ¿Ya? También quiero resaltar que aquí Jesús en esta sección le llega a decir a ellos que Él está haciendo esto no solo como por meras personas, sino que por gente que Él ama como sus amigos. Y hace como todo este simbolismo importante el amigo, ¿no? Que el amigo es como la familia que uno escoge. Ya yo lo quiero para toda mi vida. Ahora, es raro porque uno nunca, cuando uno se casa, uno le dice, ¿quieres ser mi novia? Pero yo nunca he escuchado a una persona como que le diga, ¿te gustaría ser mi amigo? Es raro, quizás pasa, pero sonaría extraño. Entonces Jesús demuestra eso, ¿no? Que ahora tú ya no eres solo mi discípulo, sino que eres aún más que eso. Y
dentro de esta demostración está otra vez lo que mismo Juan resalta, ¿no? Que son las dos formas de cómo él muestra que es el Mesías, que es por medio de sus palabras y sus milagros. ¿Qué palabras son milagrosas? Es una pregunta para que la reflexionen un poco, pero las palabras que son milagrosas son las profecías. Y en este capítulo Jesús profetiza, por ejemplo, que Pedro lo va a traicionar al otro día. Entonces aquí se arma el debate, ¿no? La predestinación, ¿fue Pedro predestinado para esto o no? Pero lo que más quiero resaltar es que al decir esto y al cumplirse, en los versos finales Jesús dice, no, tienen que acontecer todas estas cosas para que cuando ustedes las vean, sepan que yo soy el Mesías. Así termina, esas son como las últimas palabras del verso, antes de que le diga a Pedro que lo va a traicionar, que es lo más triste. Así termina el capítulo termina así como voy a ocupar esta palabra que es extraña, pero es como con un cliffhanger. Yo creo que conocen esa palabra, ¿no? Que cuando están viendo un capítulo en Netflix, que espero que no lo hagan, ¿cierto? Que no paguen esa suscripción del mal. Pero cuando está terminando el capítulo, sucede un momento tenso que uno espera que se resuelva, pero no se resuelve, se corta, sin la resolución, esperando que en el siguiente capítulo esté la resolución. Entonces uno va a ver el siguiente capítulo. Se llama cliffhanger. Entonces, antes de eso, Jesús le da la profecía, ¿no? Y bueno, y no solo eso, sino que en el mero acto, él, voy a decir así, como que profetiza el hecho del traidor supremo, en el que ya habita Satanás, según el Lucas. Y él dice, ¿no? El que meta conmigo la mano en el pocillo va a ser el que me va a traicionar. Entonces, todo eso, todas las palabras de Jesucristo son para dar testimonio de que Él es el Mesías. Entonces, ahora, ya lo siguieron como apóstol. Eso existía, ¿cierto? La gente que era apóstol, la gente que seguía a sus maestros. Pero no solo eso, sino que ahora ellos lo siguen como su amigo, pero ahora con la certeza irrefutable, con todas las pruebas, de que Él es el Mesías. Y solo terminar con reflexionando el hecho de lavarse. ¿Por qué Jesús los lava? O sea, ¿por qué? Si en otros capítulos, no sé si se acuerdan que oye, que los fariseos decían, oye, pero estos comen sin lavarse. ¿Se acuerdan de eso, no? Oye, ¿cómo son cochinos? Pero ahora como que se lavan, ¿no? Entonces, es sabido que el acto de lavarse simboliza un rito de purificación. Antes de que el bautismo se hiciera como un acto de conversión, siempre el sumergirse al agua, el limpiarse, fue un acto de purificación. Y se practica siglos antes de que Juan llegara y bautizara. Hay registros de 500 años antes, incluso en las ruinas de Qumran, si ustedes van, hay un lugar que se le llama como el sauna, porque era una piscina donde ellos todos los días iban y se purificaban porque ellos estaban viviendo en el tiempo del fin, entonces tenían que purificarse. Entonces, en ese momento, ¿cierto? Que eran los momentos finales de Jesucristo, ellos tenían que estar puros para enfrentar. Pero es interesante, ¿no? Que a pesar de que ellos se lavaban y todo, vuelven y cometen humanidades. Eso quiero comentar hoy día. ¿Qué opina el Dani de Oye, ¿sabes Tonto? qué? Con lo que... Sí, quería comentar una cosita, pero primero un paréntesis que me acordé por lo que estaba ahí hablando al principio, de que los siervos lavaban los pies. Hay una matutina, no me acuerdo bien el nombre, parece que Cristo Exaltado, de Elena, donde dice que cuando estaban en la cena, como el tema de la fuente, del agua, estaban dispuestos, ya estaban preparados, porque estaban en una fiesta y eso se hacía en la fiesta. Entonces las cosas estaban dispuestas para ser usadas, pero faltaba el siervo o el esclavo. Entonces dice que Jesús, o sea, la matutina lo dice, que Jesús al ver que los discípulos no tenían como la iniciativa de ser serviciales, de tomar la postura de siervo, él es el que se anima como a hacerlo primero. Entonces ahí les dice, yo siendo el Señor, siendo el Maestro, soy siervo de ustedes, y ahí como que
le lavó los pies para enseñarles esa disposición, porque ellos no tuvieron esa iniciativa, como de lavarle al otro. Y ahora volviendo a lo que quería comentar, cortito, hay algo que me gusta mucho de esta parte, que hace como un resumen general de lo que Jesús les venía o tratando de enseñar, y que los discípulos no entendían por ninguna razón, por ningún lado, que es el tema del amor. Y se lo enseña, bueno, al principio, ¿cierto? Le enseña un poco el servicio, la humildad, ¿cierto? Después pasa hacia Jugo, cuando dice que lo va a entregar, y que los discípulos tampoco entienden esa parte. Y después me llama mucho la atención, y me encanta mucho porque es una cosa que me llega mucho, que es el 34 y el 35, que ya es como lo último que les va a decir. Bueno, y aparte también otra cosa importante, cuando le dice que va a venir el Espíritu Santo, que este lo guía a Jesús, o sea, a Él, y que Él lo guía a Dios. Paréntesis. Ya, entonces el 34 y el 35, cuando dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviese amor los unos con los otros. Siento que ese es como el gran resumen de esta sección de Juan. Y en lo personal me llega muy directamente, porque los que me conocen como en persona o por ahí, yo tiendo a ser un poquito serio o más bien parco. No soy como tan expresivo ni nada. Los chiquillos pueden dar fe de eso. Y algo que me cuesta, porque el mandamiento es claro, o sea, sabemos que no es una derogación de los mandamientos, sino que es un resumen de la ley que se traduce en amor. Pero dice que hay que demostrar el amor, porque de esto, con esto nos conocerán que somos cristianos, que somos discípulos del Señor. Y volviendo a mi clásica extracto de Elena de White, hay dos textos que me llenan mucho, que tienen que ver con esto. En Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, hay un capítulo que se llama El amor fraternal, y dice, haciendo referencia directo al versículo: en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y aquí dice: mientras más de cerca nos asemejamos al Señor en carácter, mayor será nuestro amor hacia aquellos por quienes Él murió. Los cristianos los cristianos que manifiestan un espíritu de amor desinteresado los unos por los otros están dando un testimonio que los incrédulos no pueden negar ni resistir. Es inestimable el poder de semejante ejemplo. Nada derrotará con más éxito los artificios de Satanás y sus emisarios, nada edificará mejor el reino del Redentor como el amor de Cristo manifestado por los miembros de la Iglesia. Se disfrutará de paz y prosperidad solamente si la humildad y el amor están en ejercicio activo, dice. Poderoso. Y eso me recuerda mucho también el versículo de Corintios 13, cuando habla de que si hablásemos lenguas angelicales, si tuviésemos profecía, pero que nada de eso sirve, en resumen, dice muchas cosas, si no hay amor de fondo, que no tiene sentido si hiciéramos muchas cosas si no hay amor. Eso es Corintios 13, los primeros. Y eso me recuerda que hay otro que leí hace muy poquito, que es en Mensajes Selectos tomo 3, en La gracia de la cortesía, y esto también es muy importante, por eso me llega mucho, porque es algo que estoy trabajando. Dice: el amor de Cristo suaviza el corazón y aligera toda dureza de la disposición. Aprendamos de él cómo combinar un alto sentido de pureza e integridad con un temperamento alegre. Un cristiano bondadoso y cortés es el argumento más poderoso que puede presentarse en favor del Evangelio.
Y esto es lo que le enseña al final Jesús a sus discípulos en la cena final. Es cierto que es como el gran mensaje que nos viene a dar para nosotros de manera personal, en el trabajo del corazón, de la transformación. Amén. Me gustaría seguir desarrollando exactamente lo que dijo el Dani sobre este nuevo mandamiento, ¿cierto?, que el Señor les tiene, porque ese mandamiento no era un mandamiento nuevo como literalmente. De hecho, el mandamiento de amar pertenecía a las instrucciones que habían sido dadas por el Señor mediante Moisés, en Levítico 19-18 y en otros lugares, ¿cierto? Pero este mandamiento era nuevo en el sentido en el que se había dado una nueva demostración de amor que se ordenó a los discípulos que imitaran. O sea, mediante una revelación del carácter de su Padre, Jesús estaba representando ante los hombres un nuevo concepto del amor de Dios, porque estas personas estaban muy perdidas. No conocían realmente al Dios que los había acompañado, no sé, durante el desierto, que los había liberado, ¿cierto?, de tantas esclavitudes. Y ahora estaba revelándose el carácter del Padre mediante Jesús. Entonces, el nuevo mandamiento, ¿qué hacía? Ordenaba a los hombres que preservaran la misma relación mutua que Jesús había cultivado con ellos y con la humanidad en general. El mandamiento antiguo ordenaba a que los hombres amaran a su prójimo como a sí mismos, ¿cierto? Pero el nuevo, ¿qué hacía? Los insta a amar como Jesús había amado. En realidad el nuevo era más difícil que el antiguo, pero se daba abundantemente gracia para poder cumplirlo, porque aquí estaban demostrando, ¿cierto?, cómo nuestro Dios está amando a la humanidad y ahora nosotros tenemos que seguir su propio ejemplo. Entonces, por eso es que el Señor hace este hincapié que dice: este nuevo mandamiento os doy, porque ahora ya no solamente tienen un mandato, ahora tienen un ejemplo que seguir. Este ejemplo no va a ser fácil, pero tienen que intentar imitarlo, ¿cierto? Porque así van a saber finalmente que son mis seguidores y van a mostrarle el amor, ¿cierto?, del Padre al mundo, porque este mundo, eso es lo que Satanás quiere con nosotros, que nosotros, ¿cierto?, no conozcamos a Dios o que tengamos versiones tergiversadas de Dios. Entonces, Jesús vino aquí a la tierra a mostrarnos que tenemos un Padre amoroso y nos está diciendo que demostremos que tenemos un Padre amoroso, ¿cómo? Amando a los demás. Y es brígido porque nos lo deja, ¿cierto?, a sus seguidores. Y los seguidores de los grandes maestros reflejan las características de sus maestros, porque estamos aprendiendo de él. Porque es cierto, si nosotros lo seguimos es porque queremos continuar su legado, porque queremos continuar su ejemplo. Y el amor es uno de los principales atributos de Jesús. Así que la vida de Jesús había sido una demostración práctica del amor en acción. Si nosotros o los discípulos manifestaran esa misma clase de amor, eso demostraría su íntima relación y comunión con Dios. Así que es el amor y no la profesión de fe lo que destaca a un cristiano. ¿Por qué? Porque el Señor nos dejó este ejemplo y así nos van a conocer, ¿cierto?, como sus seguidores. Así que esas son las evidencias que podemos dar de que somos discípulos de Jesús. Las manifestaciones de amor constantes, ¿cierto?, fervientes. No esos momentos como que nos dan de caridad que son muy espontáneos. Como que de repente así como, llega la Teletón y voy a ayudar entonces a personas. O llega justo un momento en el que hay que ayudar, ¿cierto? Y lo hacemos de forma espontánea. El Señor quiere que nosotros vivamos en este amor ferviente a los demás. Que en todo momento, y de hecho somos constantemente, ¿cierto?, distraídos. ¿Para qué? Para evitar mostrarle el amor a los demás. Entonces, esta guerra es por mostrar amor. Espero que podamos, ¿cierto?, tener esta actitud y mostrar el amor que el Señor quiere que le mostremos al mundo, ya que nosotros también seguimos con este legado del discipulado de Jesús. Elena de White también tiene algo que decir al respecto en el deseo de toda la gente. Dice:
Cuando Jesús se ciñó con una toalla para lavar el polvo de sus pies, deseó por este mismo acto lavar la alineación, los celos y el orgullo de sus corazones. Esto era mucho más importante que lavar sus polvorientos pies. Con el espíritu que entonces manifestaban, ninguno de ellos estaba preparado para tener comunión con Cristo. Hasta que fuesen puestos en un estado de humildad y amor, no estaban preparados para participar en la cena pascual o para compartir el servicio recordativo que Cristo estaba por instituir. Sus corazones debían ser limpiados. El orgullo y el egoísmo crean disensión y odio, pero Jesús se los quitó al lavarle los pies. Se realizó un cambio en sus sentimientos. Mirándolos, Jesús pudo decir: vosotros limpios estáis. Ahora había unión de corazón, amor de unos por los otros. Habían llegado a ser humildes y enseñables, excepto Judas. Cada uno estaba listo para conceder a otro el lugar más elevado. Ahora, con corazones subyugados y agradecidos, podían recibir las palabras de Cristo. Estamos finalizando. Estamos en la 8. Estamos como en la mitad, ¿o no? 9. Uy, Esta es la nos queda 9. poquito para terminar. Esta es la 9. Ok. Agradezco siempre su audiencia. Le agradecemos al Señor por estas lecciones tan bonitas. A la Titi y al Dani. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, Unión Chilena, tanto en YouTube como en Instagram, en donde pueden comentar, escribir, darle me gusta, compartir, enviárselo a sus amiguitos y a sus amiguitas y a sus hermanitos. Y estudiar la lección todas las semanas. Titi, ¿cómo se llama la lección que viene esta próxima semana? Lleva por título El discurso de despedida. Muy bien. Oh. Recuerden estudiar la lección todos los días para que después el pastor, cuando les pregunte el sábado, no los pille. Pasarlo bien el sábado de mañana, comer. Estuvieron 7. Ajá. 7-7, como Desmond 2. ¿Escucharon el podcast? Tenía un récord de estudiar tal ciencia. Muy bien. Gracias por su audiencia. Nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao, chao. Chao.